mejor directamente con el tema. Te dejo la palabra, Jenny, puedes compartir, Edgar, por favor. El talento es el ser humano en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. La licenciada Vivian Recinos, el licenciado Edgar Menchú y yo, licenciada Jenny Cotí, le vamos a hablar sobre reclutamiento de talentos, selección de talentos y competencias. Gracias por su atención. Edgar, tienes apagado tu micrófono, disculpa. Gracias, perdón. Para iniciar nuestra exposición, el proceso de incorporar talentos y competencias es selectivo y no es otra cosa que buscar la coincidencia entre lo que pretende la organización y lo que ofrecen los interesados para ofrecerle a esta. Dentro de nuestra primera presentación tenemos el siguiente recuadro donde podemos ver la gestión del talento humano, que se resume en 6 pasos, en 6 recuadros, donde nos da a entender que 3 de los primeros son a nivel externo y 3 son a nivel interno. Procesos para incorporar talentos, para atraer talentos, para solicitar talentos, es algo que lo podemos encontrar fuera de la empresa. Fuera de la empresa, que podemos tener información en cualquier medio de comunicación. Mientras que los procesos para recompensar a los talentos, para desarrollar a los talentos y para cuidar a los talentos son procesos internos, estrictamente internos de la empresa. Recompensar a los talentos, podemos ver planes de compensaciones, comisiones que tienen diferentes empresas para motivar a sus talentos, a sus empleados o colaboradores. Dentro de los procesos para desarrollar talentos están las capacitaciones para que el personal sea mucho más competitivo día con día. Dentro de los procesos para cuidar a los talentos está cómo ellos perciben a la empresa, se sienten contentos con ella en cuanto a horarios, las prestaciones laborales, el sueldo que se percibe. Como siguiente punto tenemos que viene muy enmarcado el marketing de reclutamiento. El marketing de reclutamiento ofrece una propuesta de valor a los candidatos que cuando ya se convierten en colaboradores, esa propuesta de valor se extiende hacia los colaboradores y hacia toda la vida dentro de la organización. Una propuesta de valor que luego que el talento ya esté dentro de la empresa, una propuesta de valor que se divide en 3 grandes grupos. Propuesta de valor para grupos de interés que son las gerencias, los accionistas, los jefes de cada área. Una propuesta de valor para la organización en sí, cuál es el talento que va a aportar esta persona hacia la organización, si es un buen vendedor, si es buen administrador, y una propuesta de valor para los colaboradores, si el colaborador, cómo percibe a la empresa en sí, si se siente contento con ella, si se identifica con ella. Dentro de estas propuestas de valor, podemos encontrar que hay diferentes empresas que no necesitan, son tan exitosas que no necesitan de hacer mayor promoción o tener grandes esfuerzos para tener un buen marketing de reclutamiento, ya sea porque tienen un buen nombre o tengan un buen posicionamiento o un atractivo organizacional. Dentro del atractivo organizacional están el atractivo intrínseco, extrínseco y también dentro de los intrínsecos está el salario, las prestaciones, el desarrollo profesional que le ofrece la empresa en sí. Muchas empresas le ofrecen a sus empleados
planes de crecimientos en ella para que no puedan, para que el talento quede dentro de la empresa y no salga esta, ¿verdad? Igual sería a nivel nacional, que esto se le conoce como fuga de talentos, para que otras personas se vayan a otros países y ofrezcan el talento en los otros países. Dentro de los aspectos intrínsecos, que sería el employer branding, que sería como la marca de la empresa está representada en cada uno de los empleados, es la reputación de la empresa, a qué se dedica la empresa, cómo es percibida la empresa. Esto como parte de la introducción de nuestro tema. En el siguiente tema tenemos también el mercado de trabajo, los factores condicionantes del mercado de trabajo. Dentro del mercado de trabajo poseemos la oferta y la demanda. La oferta y la demanda dentro del mercado de trabajo se limita a la oferta como las oportunidades existentes de empleo, y la demanda a las escasas oportunidades de empleo. Actualmente en Guatemala hay mucha demanda de trabajo porque hay escasez de oportunidades de empleo. Hay muchos profesionales, pero no hay oportunidades de empleo, lo cual Guatemala desde hace mucho tiempo tiene mucha demanda de empleo. Los factores condicionantes del mercado de trabajo está el crecimiento económico, que el crecimiento económico se ha venido dando desde la era industrial, luego de la era industrial, de la era de la información, y hoy por hoy la era digital. Dentro de la era digital debemos de irnos adaptando muy rápido a la automatización, a la robotización y a la inteligencia artificial, que hoy por hoy es el futuro del mundo en los siguientes años, y que en países desarrollados o en el continente viejo ya toda esta era digital tiene mucho más auge con la robotización, muñecos que le hacen compañía a los niños. Incluso para hacer decoraciones de pasteles o decoraciones de casas, ya hay robotización en estos aspectos. Y sin ir tan lejos, diferentes empresas industriales, como por ejemplo las empresas automotrices, para ensamblar los carros, en su mayoría ya solamente emplean automatización y robotización, dejando a un lado la mano de obra calificada, por lo que nosotros debemos de ir enfocándonos y ser profesionales para poder optar en este mercado de trabajo. Posterior a ello, tenemos que dentro del mercado de talentos están los candidatos que buscan empleo, personas que están dispuestas a trabajar y personas que trabajan, pero en busca de otro empleo. Dentro de este mercado de talentos existen intensos esfuerzos y formación de diferentes personas, por las que debemos ser más competitivos día con día. Luego de ello, está el tema del reclutamiento interno y el externo. Dentro del reclutamiento interno podemos mencionar que son las oportunidades que la empresa nos ofrece para crecer dentro de la misma, poder desarrollar nuestra carrera profesional dentro de ella, que dentro de esto también tiene sus ventajas y desventajas. Podemos mencionar que una ventaja es que si el talento es bastante bueno, la misma empresa va a ir fomentando ese talento de ese colaborador. Por otro lado, la empresa también deja por un lado o limita a un nuevo talento que podría aportar más dentro del reclutamiento interno. Dentro del reclutamiento externo entran la selección de personas, ya sea por diferentes medios, que posteen la plaza y que uno pueda llevarle la papelería, su currículum a esta empresa. Igual dentro del reclutamiento externo podemos encontrar ventajas y desventajas. Ventajas podría ser que este nuevo talento que viene del exterior nos pueda aportar mucho más ideas, mucho más competitividad al puesto de trabajo.
dentro de las desventajas puede hacer que este nuevo elemento no sea tan competitivo como los que ya posee la empresa. Siguiendo, dentro del reclutamiento externo está el punto del currículum vitae, que el currículum vitae hoy en día, hoy por hoy, viene cambiando y debemos de sintetizar la información que sea relevante para el reclutador o para el área de recursos humanos. Muchas veces hay personas que incluyen título de párvulos, título que participó en alguna actividad cuando era niño, y hoy por hoy eso no es importante, sino la empresa, el reclutador desea ver qué estudió, cuál es su experiencia profesional y si es apto para la plaza. Eso dentro del reclutamiento exterior. La evaluación de resultados luego del reclutamiento. Esto lo hace la empresa, procesos que son de la organización, para poder evaluar si los nuevos talentos o los talentos ya existentes dentro de dentro de una nueva plaza o dentro de un nuevo puesto cumplen con las expectativas de la empresa. Con ello quiero compartirles un video. Me dicen ustedes si se escucha, por favor. No se escucha. Ok, perdón por los fallos técnicos, pero eso sería la primera parte que me corresponde en cuanto al mercado de trabajo. ¿Qué es el mercado de trabajo? El marketing directamente relacionado al Departamento de Recursos Humanos y cómo el marketing en el exterior y en el interior de la empresa, ¿verdad? Que sería el endomarketing para enamorar a los talentos ya dentro de la organización. Le dejo el espacio a mi compañera Jenny. Gracias. Les voy a hablar de la selección de talentos y competencias. Este es el proceso en donde se selecciona al personal y este funciona como un filtro. Entonces, la empresa evalúa las características de la personalidad y diferentes aspectos de cada postulante y entonces los compara con las capacidades que necesita la organización. Esto implica obtener información y utilizarla responsablemente para conocer a los postulantes. Es un proceso de selección en base a datos confiables y fidedignos que se utiliza con el fin de añadir talento humano y también competencias al éxito de la empresa. La evaluación de desempeño o assessment se trata de reunir información y evaluarla sistemáticamente para conocer a las personas que están postulando a ciertos puestos. La evaluación de desempeño se basa en atributos personales como confianza en sí mismos, estabilidad emocional, tolerancia al estrés, visión, flexibilidad y también adaptabilidad al entorno de la empresa. Las competencias en la práctica son capacidad de análisis, resolución de problemas, toma de decisiones, planeación, organización y trabajo en equipo. Aquí les voy a pedir su ayuda. A ver, compañera Madeline, si tú nos puedes decir 2 atributos personales que tú tengas y que estés aportando a la empresa en la que trabajas actualmente. Fíjate que se entrecorta, creo que es mi internet el que está fallando, pero me podría repetir otra vez. ¿Me dijiste 2 atributos? Sí, 2 atributos personales. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahorita ya te escucho mejor. 2 atributos personales que tú tengas y que estén aportando a la empresa con la que trabajas actualmente. Un ejemplo puede ser confianza en sí misma. ¿Me escuchas?
Sí, bueno, sí. Como tú decías, sí, sería, bueno, uno de los atributos, pues sería, sí, tal vez sí la confianza que tengo en mí misma y que eso también me ayuda como a ayudar también a mis compañeros, ¿verdad? Dentro de la institución. ¿Y qué otro atributo? Ay, no sé, ¿qué otro atributo podría decirte? Mm, ¿Qué otro atributo? No sé, podría ser, no sé si un atributo podría ser el trabajo en equipo. Pues esa es más una competencia en la práctica, que tú trabajas ya en equipo, pero podría ser que Ya. eres organizada o que tienes competencias, pues habilidades numéricas, tú eres auditora, ¿verdad? Sí, así es. Pues esas serían. Gracias por tu participación, Ya. Maeli. A ver, ahora, Sheila, si nos puedes compartir dos competencias que tú uses en la práctica. Algunos ejemplos son como capacidad de análisis, resolución de problemas, toma de decisiones o planeación. Tú nos puedes compartir dos atributos, dos competencias que tengas en la práctica, en el trabajo que desempeñas. Con gusto, Jenny. Pues una de las competencias es capacidad de resolver, pues dar soluciones y resolver problemas. Y la planeación estratégica que tenemos anualmente, mensual y de manera semanal. Muchas gracias, Sheila. Gracias por tu participación. Les voy a seguir contando. En el modelo de colocación y selección y clasificación de personal hay 4 modelos, si puedes, sí, ahí estamos. El modelo de colocación es simple, hay un solo candidato y una sola vacante, entonces por lo tanto el candidato se coloca dentro de la vacante simultáneamente porque solo hay una, ¿verdad? El modelo de selección, hay varios candidatos y una sola vacante. En esta solo hay dos opciones, la aceptación o el rechazo. Entonces, el candidato que cumple con las expectativas de la empresa, pues se queda con la vacante. El modelo de la clasificación es que hay varios candidatos y varias vacantes. En este caso, por ejemplo, se acepta también, solo hay dos formas, la aceptación o el rechazo. En caso de que sea aceptado, sigue con el proceso y en el caso de ser rechazado, pues a este postulante se le compara con otras habilidades y características para poder llenar otras vacantes y entonces así se van rotando los que no son seleccionados para poder cumplir con todas las vacantes. Y el modelo del valor agregado es que cada candidato es comparado con las competencias. Bueno, identificación de las características personales. La ejecución de tarea, que es la atención y el cuidado de detalles que le vamos a prestar a la tarea. ¿Cómo vamos a desempeñar nuestra tarea? Independencia con otras áreas. Es si nosotros tenemos facilidad para coordinar y también resistencia a la frustración, que esto es una parte muy importante que evalúan las empresas. Entonces a veces los trabajos dicen, por ejemplo, acostumbrado a trabajar bajo presión, porque quieren evaluar que nosotros podamos resistir esta frustración. Independencia con otras personas, si somos líderes, si tenemos buenas relaciones humanas y cooperación. Esto es muy importante porque al ser nosotros líderes, la empresa va a tener mayor éxito y esto es lo que buscan las empresas. Independencia o unidad con la organización. La organización busca que las competencias personales que tiene cada persona se complementen y puedan casar con los objetivos que tiene el área o la organización. Cada área va a tener diferentes capacidades y talentos que se requieren, pero ellos buscan que cada uno de los postulantes pues pueda casar perfectamente con el perfil que se está buscando. Si puedes cambiar, por favor, Edgar. Las bases de comparación para seleccionar talentos. Está la descripción y análisis de puestos que pueden ser
intrínsecas, que son las funciones del trabajo, y las extrínsecas, que son los requisitos del puesto. Cada área de trabajo y cada jefe debe darle al staff o a las personas de gestión de talento humano los requisitos y las funciones que se requieren para cada puesto. Tenemos acá también la solicitud del personal, que también ellos deben de describir cómo se requiere su personal. Las competencias que requiere la empresa, por ejemplo, en el caso de un vendedor, la atención al cliente, que dé una asistencia después de la venta, la oferta de valor. Técnicas de incidencias críticas, se enfoca en las características deseables de la persona, que quiere decir que van a mejorar el desempeño de la empresa, y también las indeseables, que estas empeorarán el desempeño en la empresa. Entonces, si vemos que en algún currículum tiene características indeseables, automáticamente no van a tomar en cuenta a esa persona, porque obviamente no cumple con las características que se desean en la empresa. La solicitud del personal se basa en la información anotada que se llena en la solicitud. El análisis de mercado, o también benchmark job es llamado, que es hacer un benchmarking. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es analizar los perfiles del puesto con otras compañías de mayor éxito o con la competencia, y compararlo con el perfil requerido, y entonces así podemos comparar los perfiles y mejorar el perfil que nosotros estamos realizando. La hipótesis es que vamos a hacer una hipótesis acerca de la persona que va a quedar en el puesto, de las características. Vamos a hablar de las mapas de competencias. Cada área requiere diferentes competencias. No es lo mismo contratar a un vendedor o a un mercadólogo o a un auditor. Cada quien debe tener diferentes competencias, y de las competencias se encarga de escribirlas la persona líder o jefe de área, y luego se las pasa al personal de gestión de talento humano. Las competencias son conocimientos, habilidades, juicios y actitudes que agregan valor económico a la empresa y agregan valor social a la persona que los posee. La jerarquía de competencias se divide en competencias esenciales, que deben poseer valor percibido, también diferenciación, para que las personas se diferencien unas de otras a través de sus competencias, y capacidad de expansión, porque lo que se pretende es que la gestión de talento humano pueda desarrollar nuestras capacidades y llevarlas a un nivel más alto. Están las competencias funcionales, que son las que cada área va a ir construyendo, depende del área en el que se está trabajando. También las competencias administrativas, como estas son las que cada gerente de área construye a partir de su trabajo. Y las competencias individuales es cuando ya estamos trabajando en la empresa y cada gerente y cada colaborador de la empresa debe desarrollar para actuar en las diferentes actividades y proyectos de la organización. Muchas gracias. Ahora le dejo el tiempo a la compañera Vivian Recinos. Muchas gracias, Jenny. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre las técnicas de selección. Yo les voy a pedir bastante apoyo, porque pues al final la idea también es aprender un poquito de todos, ¿verdad? Entonces, conforme yo voy a ir exponiendo, pues voy a pedirle el apoyo a algunos para que puedan brindarnos sus experiencias, entonces para que puedan estar listos por si escuchan su nombre. Las técnicas de selección, pues con ellas obtenemos información respecto a los candidatos que se presentan. Estas nos permiten rastrear las características personales de los candidatos por medio de muestras de su comportamiento. Las técnicas de selección se agrupan en 5 categorías. Las vamos a explicar detenidamente, pero se las voy a mencionar, las cuales son entrevistas de selección, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, de personalidad y técnicas de simulación.
En las entrevistas, pues esta es la técnica más utilizada en todos los procesos de selección. Tienen algunos pro y pues algunos contra, ¿verdad? Entre los pro que podemos encontrar en las entrevistas es que nos permite el contacto frente al candidato, nos permite la interacción directa con el candidato, se enfoca en el candidato como persona, permite evaluar el comportamiento y las reacciones del candidato. Los contras que tenemos es que realmente es una técnica sumamente subjetiva y con un gran margen de error y de variación. El candidato no siempre sale bien en la entrevista. Nos dificulta mucho comparar a varios candidatos, exige una capacitación para el entrevistador que está realizando la entrevista, demanda de conocimientos específicos del puesto para el que estamos buscando un candidato idóneo, ¿verdad? Y las características por lo menos básicas para saber qué es lo que vamos a calificar. Como en todo proceso de comunicación, pues puede haber ruido, omisión, distorsión, sobrecarga, por lo cual existen dos providencias para mejorar el grado de confianza y de validez. Estos dos, pues, es la construcción del proceso de la entrevista y la capacitación de los entrevistadores. En la parte de la construcción del proceso de entrevista tenemos que hay varios tipos de entrevistas, ¿verdad? Hay entrevistas totalmente estandarizadas en donde tenemos preguntas previamente establecidas con respuestas previamente establecidas también. Luego, pues tenemos estandarizadas solamente en preguntas, que es más o menos como tener una pregunta abierta, ¿verdad? En donde no le estamos diciendo a la persona cuáles son las opciones a contestar. Y tenemos entrevistas dirigidas y no dirigidas. Las dirigidas, pues determina el tipo de respuesta, pero no especifica una pregunta. O sea, nosotros queremos saber algo en específico, pero el entrevistador es libre de poder interactuar con la persona y conforme la entrevista puede ir sacando las respuestas que necesita. Y una pues no dirigida, realmente esta sí se va dando sin ningún resultado a esperar, porque no tenemos ni preguntas ni respuestas que necesitemos especificar. Luego, pues con la capacitación de los entrevistadores, vamos viendo que depende de la experiencia de cada entrevistador, perdón. Así van a ser las técnicas de entrevista que utilice. Los novatos normalmente utilizan entrevistas estandarizadas, que casi que es solo si es verbal, pues de preguntar y apuntar la respuesta de la persona. Y conforme van teniendo un poco más de experiencia, ya con una experiencia media, van cambiando el esquema, ¿verdad? Van mezclando algunas dirigidas, algunas estandarizadas. Y los que normalmente utilizan entrevistas no dirigidas son los gerentes o jefes, que normalmente estas son las entrevistas finales. Para esto me gustaría preguntarle tal vez a Evelyn. No sé si nos puedes compartir si has pasado por algún proceso de entrevistas específicamente y cuál ha sido tu experiencia. Pues bueno, sí, yo creo que como todos, varias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el Ban Rural, me recuerdo yo que tuve la oportunidad, solo que ahí es un poco raro el método que utilizan porque sí le piden a uno que llegue ahí sí que a la sede central, que es la que está ahí por la torre, creo yo que es, y en la computadora es donde a uno le ponen a llenar ahí sí que una serie de pruebas. Pero anterior a eso, sí, claro, tiene uno una entrevista, yo creo que es primeramente con el de recursos humanos, y ya él es el que se encarga ahí sí que de seguir pasando la hoja de vida a los demás departamentos. Ya después de eso, sí, es un poco tardado también, y sí, se tiene la entrevista con el gerente propiamente, y sí, ahí sí que básicamente es un contacto directo, ¿verdad?
Por lo regular creo que así es con los demás trabajos, porque en el otro también, en la otra oportunidad que yo tuve también, una entrevista ahí sí que directa, creo que ahí no fue tanto el proceso, sino únicamente fue directamente con el gerente y a partir de ahí él es quien toma la decisión, pero sí varía dependiendo de cada empresa. ¿Y si pudiste notar en estas experiencias, pues que algunas personas te pasaron un tipo de entrevista y otras te hicieron otro tipo de entrevista? Sí, claro, el enfoque siempre cambia, ¿verdad? Porque la de recursos humanos, más que todo, ahí sí que en cuanto a aptitudes, habilidades, ya propiamente con el gerente, sí ya es la persona que va a estar como a cargo de nosotros, entonces ya es más, ya son preguntas más enfocadas hacia el puesto directamente. Gracias, Evelyn. Pues como segunda técnica tenemos las pruebas de conocimiento o capacidades. Estas pues evalúan el nivel de conocimiento general y específico. Se utilizan para constatar el desempeño de los candidatos. Realmente existe una enorme variedad de pruebas de conocimientos y capacidades y de ahí la necesidad de clasificarlas en conjunto con base a su forma de aplicación, amplitud y organización. En razón de su forma de aplicación, pues tenemos pruebas orales, pruebas escritas, pruebas de realización. En razón de su envergadura, tenemos pruebas generales y pruebas específicas según el puesto de trabajo. Y en razón de su organización, tenemos pruebas tradicionales y pruebas objetivas. Luego, pues tenemos las pruebas psicológicas. Estas representan un promedio objetivo y estandarizado de una muestra de comportamientos en lo referente a las aptitudes de las personas. Estas herramientas se utilizan normalmente como medidas del desempeño y se basan en muestras estadísticas para la comparación y se aplican en condiciones estandarizadas para todos los candidatos. Los resultados de las pruebas de una persona se comparan con las pautas de los resultados de muestras representativas a efecto de obtener un porcentaje. Por eso presentan 3 características que las entrevistas y pruebas tradicionales objetivas no tienen, que son pronóstico, validez y precisión. Las pruebas psicológicas que se utilizan en el proceso de selección realmente están enfocadas en las aptitudes y sirven para determinar la medida de la presencia en cada persona y tienen pues por objeto realmente prever su comportamiento en determinadas formas de trabajo, saber cómo va a responder a ciertos tipos de trabajo y qué habilidad tiene para responder al trabajo, ¿verdad? De aquí pues también podemos ver que se evalúan o se valoran con porcentajes las inteligencias, las múltiples inteligencias según Gartner, que son varias, ¿verdad? Tenemos la lógico-matemática, la musical, espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal, y pues ahora existen 2 más, que son la pictográfica y la naturalista o existencialista. No sé si Daniel Morales nos podría contar un poquito si ha tenido algún tipo de experiencia con pruebas psicológicas y con pruebas de conocimientos y capacidades. Buena tarde, Vivian. No sé si me logran escuchar. Sí, Daniel. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, con el tema de pruebas psicológicas, cuando yo ingresé a trabajar en un restaurante de comida rápida, pues primero fue una entrevista acá en Quetzaltenango. Luego en la ciudad capital ya nos trasladaron al tema de recursos humanos a nivel ya. Te dejamos de escuchar, Daniel. Ahora, disculpe. Sí, ahora sí. Ahora sí va, perfecto. Entonces les comentaba de que dentro de las pruebas que nos hacían, que nos realizaron, nos colocaban pruebas, preguntas, perdón, muy parecidas, muy parecidas. Entonces, a manera de ver nuestra atención, nuestra distracción, por decirlo así,
y nos querían ver de esta manera, que nuestras pruebas concordaran, preguntándonos de maneras distintas, ¿verdad? Teníamos que llegar al mismo destino, pero son pruebas que ya vienen establecidas, al menos a mí me las realizaron en papel, era para llenarlas, ¿verdad? Esa es la única. En el tema del área numérica, no me la realizaron porque el área que yo estaba aplicando no requería de estas cualidades. Muchas gracias. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Edgar, por favor? Pues como cuarta técnica tenemos las pruebas de personalidad, que van muy amarradas pues también a las otras dos anteriores, ¿verdad? Estas pues representan la integración única de características medibles que se relacionan con aspectos permanentes y consistentes de una persona. Estas características se identifican como los rasgos de personalidad que distinguen a una persona de otra. Las pruebas de personalidad revelan ciertos aspectos de características superficiales, como las determinadas por el carácter o por el temperamento. Pueden ser innatos, genotipos, fenotipos y algunos otros tipos, ¿verdad? Y luego pues tenemos las técnicas de simulación. Estas dejan de un lado el trato individual y aislado para concentrarse en el trato a grupos específicamente y sustituyen el método verbal o de ejecución por la acción social. Su punto de partida es la dramatización, lo que significa construir un escenario o un contexto dramático en el presente, en el aquí y en el ahora, para desarrollar el evento que se pretende analizar de forma tan parecida como a la realidad pueda ser posible. Las técnicas de simulación se usan como complemento del diagnóstico, o sea que además de los resultados de las entrevistas, de las pruebas psicológicas, psicométricas, de personalidad, el candidato es sometido a una situación en la que se dramatiza algún evento relacionado con el papel de trabajo futuro que va a tener. Aquí pues les tengo yo también un par de experiencias que yo he tenido en esta técnica, perdón. He tenido 2 oportunidades de aplicarla. Cuando yo era jefe de mercadeo en una cooperativa de ahorro y crédito, se tuvo que contratar al diseñador gráfico y pues en otro proceso contratamos a un promotor de unidad móvil. A los 2 se le aplicaron pues todas las pruebas correspondientes, pero realmente todas las pruebas en general las aplica Recursos Humanos y yo como jefa del departamento me pidieron que me incluyera dentro del proceso ya en la última parte. Y pues de las pruebas que yo les realicé al diseñador gráfico, por ejemplo, fue pedirle piezas gráficas y pedirle ciertas cosas que yo sabía que se iban a tener que hacer en el día a día para verificar tiempos, para verificar el manejo de programas, la creatividad, el seguimiento de línea gráfica. Entonces realmente fue sometido a una prueba, pues técnica, si le podemos llamar así, ¿verdad? En donde no solo me quedé con lo que su currículum decía que podía hacer, sino realmente lo vi aplicándolo para saber qué tan rápido iba a ser, para saber qué tanto le podía incluso exigir, ¿verdad? Y con la otra parte, con el promotor de unidad móvil, tuvimos que salir a hacer una prueba porque realmente pareciera un trabajo fácil, pero es complicado porque muchas de las veces tienen que ir manejando, hablando, conectando, se les desconectó el micrófono y pues hablando bien y hablando coherente, ¿verdad? Entonces se sale a hacer una prueba a campo y se le da pues algún listado de las promociones que haya en ese momento para que él pueda ir diciéndolo, ¿verdad? Y de esa manera ver qué tanta habilidad tiene o en qué aspectos se le tendría que llegar a capacitar si es que podemos pues llegar a contratarlo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, el proceso de selección de talentos y de competencias. Realmente, pues, es una secuencia de etapas o fases que deben pasar los candidatos, como lo estamos platicando, ¿verdad?
Las técnicas pues más simples y económicas se encuentran en las primeras etapas y las más caras y sofisticadas van en las últimas etapas, ¿verdad? Porque no vamos a gastar recursos en personas que no sabemos si van a llegar hasta el final del proceso de la selección. Como por ejemplo, tenemos la solicitud de empleo, entrevistas iniciales, aplicación de pruebas y test de selección, y entrevistas dependiendo de si se hace interno. Hasta allí podría llegar la parte principal en donde los costos no son tan altos, ya que si lo tenemos externo, las pruebas psicométricas y psicológicas ya tienen un costo, ¿sí? Entonces, pues, y bueno, el examen médico, hay algunas empresas en donde sí lo hacen interno y los mandan específicamente a un lugar por todos los temas de confianza y que no sean alterados. Y pues hay lugares en donde simplemente piden que lleven, por ejemplo, las constancias de pulmones, que las hacen en un mismo lugar y pues todos tenemos que ir ahí para sacarla, por ejemplo. Y pues, pero igual hay que cumplirla, tienen un costo y no cualquiera tampoco se va a poner a gastar si no sabe que por lo menos va un poco más adelantado en el proceso, ¿verdad? Entre el análisis y la decisión final, muchas empresas también pasan pruebas de polígrafo, las cuales pues son pues pagadas, ¿verdad? Si no se tiene el equipo interior. Entonces, realmente, pues por eso es que se dejan de último, porque este tipo de pruebas realmente ya se le pasan solamente a las personas que se cree que pueden ser las elegidas. E incluso yo en el lugar en donde trabajaba anteriormente, nos pedían que eligiéramos, pues teníamos a 2 candidatos posibles que sí podían ser contratados y que eligiéramos al mejor para pasarle polígrafo, y si el mejor pues no pasaba polígrafo, se lo hacían al siguiente, no se lo hacían a los 2. Entonces, pues porque es una prueba costosa, ¿verdad? Aquí quisiera ver si hay alguien que tiene alguna experiencia, ya sea que él haya aplicado todo el proceso de selección o que haya participado dentro de un proceso de selección, ¿verdad? Porque pues todos tal vez hemos pasado siendo seleccionados, pero no seleccionando, que es una experiencia muy diferente. No sé si hay alguien que quiera participar. Sí, Abraham. Pues nada, solo para contarles mi experiencia. Hace años me postulé para asistente de mercadeo y me mandaron a hacer todas las pruebas. Al final de que por cuestión de nervios no pasé la de polígrafo, ya que era mi primera vez y estaba muy nervioso y se me agitó la respiración y el ritmo cardíaco, y eran preguntas tan fáciles que me parecía que estaba mintiendo como en mi nombre o si vivía en Quetzaltenango. Y a la segunda persona que le tocó, pues ya tenía un poco más de experiencia y espero que eso haya sido algo que les dio como que la preferencia para que se quedara. Pero recuerden respirar antes de la prueba de polígrafo. Sí, realmente es bastante complicado. Yo también he pasado por pruebas de polígrafo y la primera vez siente uno que lo están interrogando porque se robó un banco, pero hay que tratar de controlarlo, ¿verdad? Sí, Rudy. Pues yo para contarles un poco la experiencia que yo tuve anteriormente, pues estuve trabajando en un laboratorio que distribuía productos éticos y OTC. Ahí lo que hacíamos era que al momento de evaluar al candidato, adicional de las pruebas de recursos humanos que tú indicas ahí, sí se evaluaba muy a fondo si él realmente el perfil psicológico y de habilidades daban para que fuera una persona extrovertida, que pudiera desenvolverse en el ámbito de las ventas. Era uno de lo que nosotros evaluábamos para poder escoger a esta persona. Y como tú dices ahí, pues sí se hacían algunas clínicas o un ejemplo de cómo haría una visita médica, porque en base a eso ya ibas viendo qué técnicas utilizaba, si usaba algún conocimiento del producto que le estabas dando, trataba de resaltar algo, y ese desenvolvimiento era clave para que se eligiera o no a la persona acorde al puesto. Esa es mi experiencia. Gracias, Rudy. Tenemos por ahí también a Juan Carlos.
Gracias, Vivian. Yo tengo, bueno, lo que les puedo compartir es de que tuve 13 tipos de procesos. El primero fue hace años, creo que fue el primero que opté. Se llenó todos los requisitos, desde la solicitud de empleo, la entrevista, examen médico, y análisis y al final la decisión. La segunda ocasión fue lo que tú comentabas del tema práctico. Creo que la evaluación final fue ponerme a prueba en el área específica y la práctica tenía mucho que ver. Y gracias a Dios, pues en su momento, pues se pasó. Creo que ahí llené muchas más expectativas que lo que decía en el papel. Y lo último que pude tener como experiencia en una empresa transnacional es que omitimos todo el proceso de selección y nos fuimos directo a la entrevista. Y de la entrevista pasaron a la decisión final. Entonces, pues cada empresa tiene su manera de contratar. Y esas son las únicas 3 que he vivido y que pues, me recuerdo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que es bien curioso también la importancia de que pues nosotros estemos aprendiendo todo esto y a gestionar todas estas partes, ¿verdad? Ya que no siempre vamos a contar con un departamento de recursos humanos, pero pues tenemos que tener por lo menos la idea o saber que existen diferentes pruebas que tenemos que pasar a los candidatos para un puesto en específico, ¿verdad? También tenemos a Gladys. Sí, buena tarde. Pues solamente quería compartir ahí una experiencia que tuve yo con un banco. Adicionalmente al polígrafo, también me realizaron estudios de laboratorio y, y dentro de esas pruebas también iba prueba de embarazo. Entonces, pues no sé, es cuestionable eso, ¿verdad? Porque pues básicamente también ahí se empieza no sé si a hacer cierta discriminación. Y adicionalmente a eso también me tuve que desvestir para ver que no tuviera yo ningún tatuaje. Eso fue ya hace años, pero sí les comparto esa experiencia, ¿verdad? De algunos de los procesos. También ya como reclutadora, en el caso yo estuve con restaurante. Se hacía el proceso que pasaba en la entrevista con la gerente de área y ya de último se dejaba la etapa de la prueba ya en la operación, de un día de prueba se le llamaba esto. Entonces había mucho sesgo ahí porque se pasaba todo un proceso y al final de repente pasaba que ninguno pasaba el día de prueba. Y era básicamente el trabajo que ellos tenían que ir a hacer. El trabajo es fuerte aquí en este tipo de restaurantes de comida rápida. Entonces sugerimos a los gerentes en poder cambiar esa modalidad y mejor iniciar primero con el día de prueba. Si ya se miraba que sí la persona tenía el talento para poder ejercer ese tipo de trabajo, ya ir pasando después ya por las entrevistas y eso fue mejorando bastante. Uno, que pudiéramos contratar más rápido y nos mejoró la rotación también porque sí ya se mejoró la selección. Gracias por el tiempo. Gracias, Gladys. Yo creo que es un tema bastante interesante el tener que tener pues el cuidado. Antes posiblemente se tenía un poquito más de perjuicios con esto de los tatuajes, pues ahora como que ya los están aceptando un poco más y ya pues le dicen a uno si lo tiene en un lugar en donde se lo pueda cubrir con la camisa está bien y pues cosas así. Y pues si el trabajo, por ejemplo, era un trabajo pesado, pues yo creo que es válido que te pregunten si no estás embarazada. Ahora, pues si era un trabajo que no importaba si lo estabas o no, creo que sí podría llegar a un punto de estos, ¿verdad? Aunque muchas empresas realmente también se cuidan en salud, digamos, porque si contratan a una persona que está embarazada, significa que en menos de 9 meses van a tener que sacarla pues su tiempo de pre y post y van a tener que cubrir ese puesto otra vez y
Entonces, creo que también por eso lo hace. No sé legalmente si eso pueda tener una repercusión con la empresa, pero pues sería de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Tenemos también a Eddie. Gracias, compañera. Bueno, yo un poco actualmente donde laboro me tocó generar TDR, digamos, para poder iniciar el proceso de selección. Entonces, a la hora de elaborar TDR, veo yo una de las grandes dificultades es que a veces tenemos que ver puestos que quizás no son nuestro fuerte. Por ejemplo, yo soy administrador y estamos viendo un proceso de selección de un diseñador. Estamos viendo también el proceso de selección de una persona que se dedique a la parte de trabajo comunitario. Si bien tengo conocimiento en eso, pero desde realizar unos buenos TDR nos va a poder permitir también identificar y hacer una buena selección. Y lo otro es que también en los procesos donde he participado, siento yo que a veces no se logra o no está establecido bien el proceso para que uno pueda demostrar las habilidades y las capacidades que tiene. Entonces, está muy sesgado a cuestionarios, a preguntas y respuestas, y que ya lo mencionaba el compañero anterior, en el tema de polígrafo, una cuestión que pueda presentarse en su momento puede afectar, y quizás ese era el candidato o era la persona que llenaba todos los términos de referencia que se habían planteado. Gracias. Sí, y de ahí la importancia también de que las personas realmente que van a estar involucradas, pues los gerentes, jefes, puedan involucrarse en un proceso, ¿verdad? Porque pues ellos son los que mejor saben qué es lo que esperan, pero es complicado, así como tú dices, ¿verdad? Que te toca hacer o pedir cosas que realmente no sabes ni siquiera exactamente qué es exactamente lo que se espera, ¿verdad? Gracias, Eddie. Y pues tenemos solamente ahí a Adriana. Si no estoy mal, ¿podrían hacerme de favor, disculpen, de bajar su mano los que ya participaron? Buenas noches ya casi. Pues yo les voy a comentar sobre 2 procesos, los cuales me gustaron mucho. El primero fue en mi primer trabajo en iCafé. Ahí lo que realizaban eran pruebas teóricas y prácticas diarias. Entonces, supongamos que habían 12 participantes, comenzamos 12 con el proceso de selección. Entonces, diario nos capacitaban y nos hacían una prueba teórica y práctica. Nosotros teníamos que sacar más de 10 puntos, teníamos que sacar 9 o 10 para poder continuar con el proceso. Y era así como día a día se iban retirando ciertas personas voluntariamente o porque no cumplieron con este requisito. Otro de los procesos que me gustó mucho fue con otra empresa, pero esta utilizó el outsourcing. Entonces, la empresa que estaba haciendo todo el proceso de reclutamiento fue muy dinámica. Yo creo que era un puesto de ventas. Entonces, de primero nos pusieron a hacer equipos y entonces teníamos que formar un rompecabezas así súper rápido. El que lo hacía más rápido ganaba. Después de eso, del equipo que quedó, pasamos a una prueba de simulación donde nosotros teníamos que simular vender un producto. Entonces, esta fue otra experiencia que me gustó mucho porque creo que por lo mismo de ser ya un outsourcing y estar especializados, utilizaron métodos más dinámicos. Muchas gracias, Adriana. Y pues sí, de hecho, aquí en el tema que nos falta, que es la evaluación de los resultados del proceso de selección, hablamos también de que cada organización debe determinar los procesos de selección que se adecúan más y que les brindan a cada empresa los mejores resultados, ¿verdad? Es posible que lo que hace pues una empresa y les funciona muy bien y tienen a los mejores candidatos en otra empresa por el tipo de trabajo, por el tipo de persona que requieren, no funcionen de la misma manera, ¿verdad? Por eso existe una gama tan amplia de proceso de selección y de técnicas que se pueden aplicar durante el proceso, ¿verdad? Hay cosas que sí no pueden cambiar, que es que el proceso tiene que ser eficiente y eficaz. La eficiencia reside más en hacer correctamente las cosas. Hay que saber entrevistar, hay que aplicar pruebas de conocimientos que realmente sean válidas y precisas.
hay que imprimir rapidez, hay que tener agilidad en la selección, contraer un mínimo de costos de operación, era lo que hablábamos, ¿verdad? Que no vamos a pasarle a todos todas las pruebas porque vamos a elevar mucho los costos. Hay que implicar a las gerencias y a sus equipos para poder escoger a los candidatos, ya que si no luego pues podemos caer en el hecho de que la gerencia no está de acuerdo con la contratación que se realizó, ¿verdad? Y la eficacia va más reside pues en obtener resultados y alcanzar objetivos. Tenemos que atraer los mejores talentos a la empresa y sobre todo hacer que la empresa sea mejor cada día gracias a las adquisiciones de las competencias, ¿verdad? Los resultados del proceso de selección, pues realmente pueden provocar grandes perjuicios para el negocio de la empresa y por eso es tan importante, ¿verdad? Podemos tener una adecuación de las personas al puesto y la satisfacción del trabajo. Tenemos rapidez en la adaptación y la integración del nuevo empleado a las nuevas funciones y realizamos todo un proceso. Tenemos una mejora gradual del potencial humano por medio de la selección sistemática de los mejores talentos. Estabilidad y permanencia de las personas. Esto nos reduce la rotación. Tenemos un mejor rendimiento y productividad para el aumento de la capacidad de las personas. Mejora el nivel de relaciones humanas. Y tenemos menores inversiones y esfuerzos en capacitación. Pues todo esto al final se entrelaza con todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Si aplicamos un buen proceso, vamos a tener buenos resultados, vamos a tener menor rotación, vamos a tener menor costo. Y pues también tenemos por acá les traigo algunas competencias que normalmente las organizaciones buscan. Realmente las competencias van a depender mucho del tipo de trabajo, del tipo de empresa, pero pues hay como algunas que definitivamente siempre buscamos, ¿verdad? Que es orientación a los resultados, capacidad para trabajar en equipo, liderazgo, y como bien decía Jenny, ¿verdad? Estas son competencias que buscan las empresas, ¿verdad? Relaciones interpersonales, pensamiento sistemático, espíritu emprendedor, capacidad para negociar, capacidad para atraer, capacidad para innovar, multifuncionalidad, habilidad para manejar paradojas, bueno, una infinidad de cosas dependiendo del puesto al que estemos evaluando, ¿verdad? Maestro, usted tiene la mano levantada, no sé si quiere intervenir. No, creo que no.
Muchas gracias, maestro, por su intervención. No, y definitivamente tiene mucha razón. Voy a contarles una experiencia personal con el polígrafo, pues no lo perdí, pero realmente, pues como usted dice, uno se pone muy nervioso, pues uno trata de decir la verdad. En la entrevista que uno hace, pues manual, preguntan, ¿verdad? ¿Usted fuma? ¿Usted toma? ¿Usted consume drogas? O sea, las preguntas como que siempre hacen y pues uno va marcando ahí que sí y que no. Pues en la parte donde decía en la entrevista Manuel consume drogas, pues obviamente puse que no. Bueno, no es obvio, pero puse que no. Y en el polígrafo me lo preguntaron, ¿verdad? Y pues dije que no. Y me preguntaron, ¿alguna vez las ha consumido? Entonces yo pregunté, ¿qué tipo? Porque es que no, la pregunta era algo como... no drogas, sino, no recuerdo cómo es, pero no es específicamente esa palabra, como sustancias o alguna cosa así. Entonces, estupefacientes, creo que. ¿Cómo, perdón? Estupefacientes. Sí, algo así. Entonces yo pregunté que qué significaba, que cuáles eran ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces me explicaron, ¿verdad? Marihuana, cocaína, y me dieron un gran listado. Pero pues yo, cuando era más joven, probé en algún momento la marihuana, pues entonces dije que sí, ¿verdad? Porque al final era como de decir la verdad. Y luego en la siguiente entrevista, pues me hicieron la observación en el lugar de trabajo que se recomendaba que no se podían ingerir dentro de la institución y no sé qué, y pues al final no era algo que yo hiciera regularmente, sino pues me preguntaron si lo había hecho y dije que sí, ¿verdad? Entonces es como, ya no sabe a veces uno qué exactamente contestar, ¿verdad? Pero pues uno que a veces le tocará evaluar, tiene que tomar en cuenta pues todas esas cosas también para saber si en algún momento pudiera llegar a pasar un problema, ¿verdad? Entonces, pues este ha sido nuestro tema. Te dejo la palabra, Jenny, para poder dar las conclusiones. Está bien, gracias compañeros por su atención. Las conclusiones son que la organización elige al personal por medio de competencias y de talentos, pero también actualmente los talentos, o sea, el personal que aplica también está eligiendo las empresas en las que desea trabajar a través de su cultura organizacional. Con los avances tecnológicos se han creado nuevos empleos como el home office y teleworking. Y pues es importante saber que el currículum es nuestra carta de presentación ante una empresa y es importante que no lleve más de 2 páginas y que pongamos todas nuestras habilidades y competencias para que las empresas puedan ver todas las aptitudes y capacidades que cada uno de nosotros posee. Existen diferentes formas de reclutamiento y una de las más complicadas pues es el polígrafo, como lo decían los compañeros, pero creo que es importante que nosotros reflexionemos y también pues hagamos técnicas y ejercicios de relajamiento antes de entrar a las pruebas para que podamos pasarlas con mayor éxito. Los gerentes de cada área deben participar activamente en el proceso de selección para pues seleccionar, perdón la redundancia, al mejor personal a través de capacidades y talentos, porque cada uno de nosotros puede aportar mucho a la organización y también puede desarrollarse en la organización. Muchas gracias por su tiempo. Ahora vamos a realizar un juego de Kahoot que Vivi nos va a ayudar a organizar para que ustedes puedan participar, y gracias por ser tan participativos con nosotros, son muy buenos. Gracias, Jenny. Yo quisiera preguntarle al maestro si todavía nos da tiempo de poder hacer la dinámica, porque pues creo que nos extendimos un poquito. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como anteriormente ya tuvimos la experiencia en la exposición anterior de cómo es el juego de Kahoot, les voy a compartir mi pantalla. Yo he tenido la experiencia de que sí se pueden unir todos, entonces pues si quieren vamos a probar unirnos todos e ir contestando, ¿verdad? Si no logramos unirnos todos, pues los que logremos.
Ahorita les comparto mi pantalla. ¿Me dicen, por favor, si la pueden ver? Sí. Bueno, entonces, por favor, pueden poner ese pin y aquí nos van a ir apareciendo, ¿verdad? Si nos deja tener más de 10, pues vamos a tener que estar, solo voy a ver cuántos estamos en la sesión, somos 27 menos 3, 24 menos 1, 20. 23 personas tenemos que estar. Vamos a probar si nos deja. Tenemos 8. Sí nos va a dejar. Como les decía el compañero anteriormente, ¿verdad? Hay que contestar bien y pues entre más rápido contestemos certeramente, es conforme nos van a ir dando la puntuación, ¿verdad? Entonces, pero pues no por contestar rápido vamos a contestar mal porque si no no vamos a tener puntos, ¿verdad? Tenemos 18. ¿Quiénes nos harán falta? Ay, perdón. Jenny, ¿me podrías hacer favor de tratar de ver ahí quiénes nos hacen falta? Está bien, bien. Creo que Paula no está. Bueno, si no hay nadie más. Sí, empecemos. Ya están listos, ¿verdad? Vamos a empezar. Bueno, ¿cuál no es una técnica de selección? Rojo, entrevistas; amarillo, pruebas psicológicas; azul, pruebas de velocidad; verde, técnicas de simulación. Nos falta una. Muy bien, tenemos 13 personas. Excelente, Eddie, felicidades. Pilas todos porque aquí si Eddie se confunde en una, baja, entonces hay que estar pilas. Competencias esenciales de la organización y competencias administrativas son tipos de jerarquía de competencias. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Ahí los que las vayan teniendo pues malas, realmente la idea es también retroalimentar un poco los conceptos, ¿verdad? Entonces pueden ir apuntando. Excelente. El mercado de talentos son las oportunidades de empleo y las vacantes existentes en la empresa. ¿Verdadero o falso?
Ok, tenemos 12 que la tuvieron bien. Excelente. ¿Ya ven cómo van cambiando? Ánimo a todos. Luego tenemos los tipos de entrevistas son estandarizada, dirigida y por competencias, verdadero o falso. Es un proceso continuo que tiene por objeto predecir el comportamiento futuro en el trabajo. La evaluación del proceso de selección, la evaluación de funciones, evaluación del currículum o evaluación de desempeño. Muy bien. Bien, Alejandra. Marque los modelos de colocación, selección y clasificación de candidatos. ¿Cuáles son los nombres de los expositores? A ver si nos pusieron atención. Hay que conocernos más, compañeros. Son 3 atributos que las empresas requieren de las personas. Muy bien. Aspectos a considerar en un CV. Muy bien. Tenemos aquí, dice, a 3 personas y de has vuelto al juego, dice. Es el proceso de selección que nos sirve para evaluar comportamiento y actitud en los candidatos. Bueno, ahora sí vamos a ver. En tercer lugar tenemos a Julio César. En segundo lugar a Jani. Y en primer